Hola amigas y amigos. Hoy voy a contestar a una pregunta hecha por Juan Car, bastante interesante como todas las que siempre plantea, y esta en concreto va relacionada con el espíritu. ¿Qué es el espíritu? Si este es imperfecto o no. ¿Qué ocurre con el espíritu de violadores, de gente agresiva o de gente que roba, si tiene un plan concreto, etcétera? Vamos sobre el espíritu. Así que vamos a ello. ¡Empecemos! Bueno, decirte que no solo voy a contestar a sus preguntas, sino también voy a comentar una respuesta, ¿no? Que me ha mandado Juancar, que le han dado. Entonces, ¿qué es el espíritu que reside en cada uno? Es una creencia, ya que no es demostrable que existe el espíritu, pero sí existe. El espíritu es omnisciente, es decir, lo sabe todo, o es imperfecto. El espíritu de un violador o depredador sexual es así de depravado y quiere vivir ser así. ¿El espíritu de un ladrón quiere vivir el robar? Ya que si el espíritu tiene un guión o plan de vida, es que tiene programado vivir la experiencia que sea, aunque sea dramática o sufrimiento. Y una respuesta que ha recibido y me ha mandado Juancar es: tu espíritu entonces es el que quiere experimentar, violar, dañar y hacer todo el mal o lo que sea, y que la gente espiritual acusa al ego, pero no es el ego. Entonces es el espíritu el que hace y deshace, quien manda en tu vida y el que crea tu realidad. Bueno, aquí hay muchas preguntas, así que vamos por partes. Y ante todo, lo que considero complicado es poder tratar con la mente, hablar con la mente un tema que no es mental, y además decirlo de un modo en que la mente no se incite más, porque normalmente los malentendidos vienen por el lenguaje, la forma de hablar, las definiciones de cada concepto, y que unos lo llaman de un modo, otros de otro, y ya metemos ahí la mente a tope. Así que, ¿cómo cuento mi forma de entender este tema de un modo sencillo, intentando que haya el mínimo malentendido posible? Pues para mí, por decir una manera, el ser humano es energía pura y está conformada como por muchas capas, ¿no? Como si de una cebolla se tratase, aunque su esencia, su base es energía pura. Y entonces esa esencia, esa base, esa energía pura es el espíritu. Y hablando vulgarmente, en las capas de la cebolla pues está la mente, que es cuando ya empieza una parte más densa del espíritu. Que en otro lenguaje podríamos decir en la disociación alma, alma-cuerpo, alma-materia, o bueno, alma-cuerpo. En otra disociación podría denominarse espíritu-materia, o cosas etéreas, materias, y cosas materias. Es un poco así. Entonces, empecemos. La primera pregunta: ¿existe el espíritu? ¿Qué es el espíritu que reside en cada uno? Existir, a mi entender, desde luego, es la base de todo, es lo que conforma absolutamente todo. ¿Demostrable? ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! Yo por lo menos no tengo capacidad científica para demostrar eso, pero lo que sí tengo es unas percepciones que todo el mundo puede percibir
Y cuanto se va desarrollando en la espiritualidad, en la consciencia, más fácilmente es saber disociar esa parte del ser, de la parte del espíritu, del alma, de la parte de mente. Cuando surge algo, ¿de dónde viene? Y esto yo creo que es una pregunta que todo el mundo se debería de hacer, ¿no? Es, a ver, yo ahora estoy pensando algo. ¿Quién es quien está pensando realmente? Porque cuando yo digo algo puedo decir, es la mente, pero ese pensamiento que tiene la mente, ¿de dónde viene? ¿Quién provoca ese pensamiento? ¿Quién es quien piensa? Y aquí muchas veces puede surgir que de repente dices, uy, pero esto no es mío, esto no lo he dicho yo, o no lo he pensado yo, esto es como algo que te han puesto dentro. Otras veces te puedes identificar con ese pensamiento. ¿Qué es lo que marca lo uno o lo otro? El ego, la definición del ego para mí simplemente es la voluntad de la mente, ¿no? Es cuando entra la parte individual y es por eso una forma vulgar de mencionarlo es lo que yo denomino mente. Pero eso no implica que el ego no sea parte del espíritu, o sea, la base de todos nosotros es nuestra esencia. Y lo otro es como definir, pues, mi cuerpo, y este es el dedo, pero el dedo es mi cuerpo también. Esta es la mano, pero la mano es mi cuerpo también. Este es mi pelo, pero el pelo es mi cuerpo también. Pues lo mismo con el ego, lo mismo con la mente, es parte del espíritu, pero es como, más bien como comparado con la piel, es la piel de mi cuerpo. Es que, me siento un poco ridícula hablando estas cosas cuando me escucho a mí misma, pero no sé bien cómo definirlo. Entonces, ¿cómo poder demostrar qué es el espíritu, esa energía? Yo creo que la mejor forma de poderlo demostrar es uno mismo para con uno mismo a través de las experiencias internas en la meditación, en el momento en que conecta con el sonido interior, con el sabda o la música de las esferas, el om, hay muchos nombres para ello, que es ese sonido que lo tiene todo, es el sonido de la energía, por decir una manera, de la base de la energía, ¿no? Y cuando conecta con eso, cuando conecta con la luz interior, y también esto solo lo puedes hacer en la meditación cuando surge de repente la luz, al principio diversos colores y luego según vas desarrollándote va cambiando a una luz cada vez más cegadora. Pues esa para mí es el espíritu, ese sonido y esa luz que lo tiene absolutamente todo, que es el mismo en absolutamente todo. Pero eso demostrable, bueno, sé que hay por ahí experimentos, ya se ha descubierto por la ciencia, me mandaron un link, pero Gemita, pero no lo he leído y algún día quiero leerlo, sobre cómo la ciencia ha demostrado que todo tiene sonido, todo está conformado por sonido. Pero o sea, nosotros, en nosotros mismos lo podemos descubrir, pero para poderlo descubrir nos tenemos que volcar en la espiritualidad. Pero claro, como yo me baso en mi propia experiencia, pues yo puedo decir que el espíritu existe, ¿no? En mí existe, yo lo he vivido, yo lo he sentido, ¿no? Luego, ¿es una creencia? Pues mientras uno no lo vive y no lo experimenta en sí mismo, en sí misma, sí es una creencia. Entonces puedo decir, a nivel social es una creencia, porque la mayoría de las personas no lo han experimentado, se basan en lo escuchado, en lo leído de textos de otras personas. Pero el que sea una creencia no implica que no exista.
Luego, el espíritu es omnisciente, lo sabe todo, es lo único que existe, el espíritu. Entonces, desde ahí, desde lo único que existe, pues claro, sabe todo y conforma absolutamente todo. Y entonces es y también hablando desde otro punto más terrenal, por decirlo de una manera, en el cuerpo físico, el espíritu, el ser, si no quiero ir a algo tan como la luz y el sonido, pues porque quien no lo ha vivido no lo entiende o no deja de ser al final una creencia, cree lo que yo digo, ¿no? Desde el otro forma de hablar, en otro plano o aspecto, puedo decir que el espíritu es la armonía. Diría el amor, pero es que hoy en día ya, igual que la palabra Dios es una palabra que puede crear muchos problemas y muchos malentendidos, la palabra amor, hoy en día, a mi parecer, también. Y ya no solo porque lo disocien en, no recuerdo, poliamor y 100.000 palabras nuevas que no recuerdo ninguna, solo esa, sino por el entendimiento del amor, que se entiende mucho a nivel general, que es diferente al amor, al que yo me refiero ahora. Así que la cambiaré por la palabra armonía, porque ese amor puro está cargado de armonía. Ni llanto, ni nada de esas cosas, es armonía. ¿Y dónde se manifiesta la armonía? En la naturaleza. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Aquí viene entonces el siguiente punto. ¿Es imperfecto? No, directamente. Tú ves la armonía y es todo perfecto, pero yo puedo decir, pues no es tan perfecta la armonía porque, por ejemplo, un zorro se come una gallina. ¿Qué hay de perfecto en eso, no? O porque me fijo en este trocito de la naturaleza y veo cómo esta planta intenta sobrevivir sobre esta otra, cómo esta hormiga está arrastrando de las patas de otra hormiga más grande que la va a esclavizar para su hormiguero, de cómo esta otra plantita no tiene luz y se está marchitando. Y veo como una guerra, una batalla ahí inmensa. Entonces yo puedo decir, ¿y dónde está aquí la perfección? ¿Y dónde está aquí la armonía? ¿Y dónde está aquí el amor y la luz de Dios? ¿Dios quiere esto? ¿Dios quiere guerras? Esto es el espíritu. Pues yo no quiero este espíritu, yo no quiero esa batalla, ¿no? Y entonces aquí entra otro tema crucial, que es el del ser humano y la consciencia. Si nosotros vemos eso con ojos de un humano materializado, físico, desde la mente, pues claro que no hay perfección, claro que no hay armonía. Si lo veo desde esa flor que está ahí batallando por coger un poquito de luz y se tuerce y se inclina para coger la luz que le tapa la otra planta, pues aunque parezca mentira, si lo veo desde ahí, sí hay armonía. ¿Por qué? Porque el ser humano es el que tiene una capacidad de desarrollo de la consciencia que podríamos decir que va más allá de todo eso que es la armonía. Por eso en ciertos textos sagrados te hablan de que tenemos que coger la gloria de Dios o que somos más allá todavía, ¿no? ¿Por qué hablan de esto, de la conciencia del bien y el mal, ¿no? El ser humano tiene una capacidad de ver cuando vive las cosas con unos valores de esto es bueno, esto es malo. Entonces, por eso, cuando, por ejemplo, aquí el espíritu de un violador o depredador sexual es así de depravado o quiere vivir así, el espíritu de un ladrón
lo que quiere vivir el robar, puedo decir, desde cierto estatus de conciencia, sí, quiere eso, y desde cierta forma de ver las cosas puedo decir no. Visto desde cierto aspecto, puedo decir lo que quiere hacer eso es la mente. Una parte de él quiere hacer eso, quiere robar, ve algo y no se puede contener y quiere eso para sí mismo. O ve a otra persona y no puede contener sus impulsos sexuales y quiere eso para sí mismo. Porque resulta que la mente tiene más fuerza que lo que se denomina el alma. O como estoy hablando del espíritu. Pero entonces es como el espíritu no quiere eso y el que lo quiere es la mente, el ego. Sí, puedo decir, es así. Hablando desde cierto nivel o cierto ángulo, es eso. Pero si estoy diciendo que el espíritu es lo que conforma absolutamente todo, el espíritu también está ahí, en esa suciedad o en esa maldad o en ese acto enfermo. Entonces el espíritu lo quiere porque está ahí. Si es el que conforma todo, es el que tiene la acción, la posibilidad de hacer y no hacer. Pero claro que el espíritu quiere eso. ¿Por qué no lo ve como algo negativo? Porque el espíritu vive en la armonía y en el balance. Entonces nosotros, como seres humanos, con un desarrollo de la consciencia a nivel individual, a nivel grupal, en el ámbito grupal, como seres humanos, y más allá el espíritu en el ámbito de unidad con plantas, animales, rocas, minerales, otros universos, en ese ámbito de unidad está en el general la armonía global. Entonces, cuando yo como humano, con mi consciencia, empiezo a disociar entre el bien y el mal, y eso está innato en el ser humano, o sea, no vale el decir, bueno, para mí no es negativo hacer esto, yo lo hago. Una parte de ti sabe que no es correcto. Y todos lo hemos vivido en pequeñas cositas cuando éramos muy pequeñitos, en alguna mentira que hemos dicho a nuestros padres, en alguna actitud de desdén hacia un hermano o una hermana, ¿no? Hay algo de ti que siente que tu corazón, que tu interior no está en armonía, ¿no? Pero actuamos porque damos prioridad a quiero ese juguete o yo soy tal persona y quiero que se me respete o tener tal honor o lo que sea, ¿no? O esto me gusta y me da igual. Pero una parte de nosotros, y de hecho una parte de nosotros muchas veces está temerosa del padre que lo vea o del hermano o de quien sea, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues que nosotros, el ser humano, como consciencia que disocia el bien y el mal, cuando hace una cosa, conlleva una reacción. Entonces, si tú haces algo que rompe esa armonía, y eso lo haces desde tu mente, desde tu ego, desde una parte de tu espíritu, pero una parte no más pura, más interiorizada de ti, sino una parte más materia, más materializada de ti, y actúa haciendo eso, el espíritu, esa energía general que todo lo habita, lo que hace es equilibrar y armonizar eso. Y entonces siempre, por eso, el ser humano se le potencia su consciencia, se potencia su positividad, se potencia su negatividad. Es la forma que tiene el espíritu global que todo lo habita de seguir manteniendo una armonía. Y a un aspecto otra vez más terrenal, hablando más físico, es, por ejemplo, yo veo una cosa, me seduce mucho,
lo quiero tener. No tengo economía para tenerlo y lo cojo a escondidas y me lo llevo. Otra situación, yo como ser humano veo una cosa, lo quiero tener, directamente lo cojo y me lo llevo. El primer caso es algo muy habitual más en niños, en adultos, ¿no? Quiero algo, no me lo compran mis padres o no tengo economía, pero lo cojo a escondidas. Tengo consciencia, ya un desarrollo, según voy creciendo, mi consciencia se va desarrollando y tengo una consciencia de que estoy haciendo algo desarmónico. Cuando soy muy bebé, tengo meses, tengo un año por ahí, ya está esa consciencia de algo desarmónico, porque ya en el mismo momento en que empieza la germinación, en el vientre de la madre empiezan a captar absolutamente todos los pensamientos y sentimientos de la madre, de la pareja, del padre, de todo lo que hay en el derredor. Pero es menor y según va avanzando los años y los tiempos, va aumentando más y más todas esas percepciones del exterior. Entonces, cuando soy todavía muy pequeñita, con un año y medio, por ahí, tengo esa percepción pero no, del bien y el mal, pero no tan materializada. Entonces actúo sin conciencia y simplemente lo veo, lo quiero, me lo cojo y ya está. No me planteo mucho más, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Por qué las consecuencias para ese niño que ha cogido algo que ha provocado una desarmonía? Porque a lo mejor el otro niño lo quería también y se ha quedado en desarmonía. Que ha provocado una desarmonía, tiene unas consecuencias menores que yo como adulta, si cojo algo ahí, lo escondo y me lo llevo, que me trae la vida unas consecuencias mayores. ¿Por qué hay algunas personas que van por la vida atropellando como si fuesen un tanque y la vida les va bien y dices, ¿por qué no tienen tantos problemas? Y tú, bueno, algunas, no todas, y tú en cambio que estás aquí esforzándote por desarrollarte, por ser buena persona, por abrir tu corazón, por facilitar que otros tal, haces una pequeñísima tontería y la vida te devuelve ¡paf! Un bofetón que te deja ahí como una campana tambaleándote. Porque este primer caso, la consciencia, el desarrollo de la consciencia es así de pequeñita y en este otro caso el desarrollo de la consciencia es así de grande. Y la respuesta viene acorde a tu consciencia. A mayor consciencia, mayor respuesta, mayor intensificada la respuesta, en lo agradable y en lo desagradable. A menor consciencia, menos intensificada esa respuesta, en lo agradable y en lo desagradable. El animal, con la consciencia menor, cuando o sin ese concepto del bien y el mal, del bueno y lo malo, cuando agrede a otro animal, su respuesta no es la misma que la mía, con una consciencia del sufrimiento que provoco al otro animal. Entonces la vida me afectará mucho más cada vez que dañe a otra persona, a otro animal, y cuanto más sufrimiento crea ese otro ser, mayor respuesta, más intensa me traerá. Y es la forma en que el espíritu, en que la energía que conforma todo, los minerales, todos los universos, equilibra y mantiene en armonía todo. Por eso el ser humano es tan glorioso que puede vivir en la mayor negatividad o puede vivir en la máxima gloria que existe, ¿no? Todo depende de hacia dónde se va. Entonces, el espíritu de un violador o depredador sexual es así de depravado y quiere vivir así.
el espíritu en sí no es ni depravado ni no depravado. Simplemente es luz. El sonido es pura energía, puro amor, pura armonía. Entonces, no, esa parte de juicio viene en el momento en que entra nuestra consciencia y en la parte más baja de la consciencia, nuestro ego, que es parte de la consciencia. Y que, como ya he dicho antes, todo ello es parte del espíritu, pero es una parte más superflua, ¿no? Menos pura. Entonces, ya que si el espíritu tiene un guión o plan de vida, es que tiene programado vivir la experiencia que sea, aunque sea dramática o sufrimiento. Aquí esto también se podría denominar, esta pregunta para mí está relacionada con ¿existe el destino? O como en el lenguaje más oriental se denomina karma. Entonces es, si tiene un plan de vida, está programado vivir la experiencia que sea, o que sea dramática o sufrimiento. Y, para mi entender, no es que el espíritu esté programado para vivir eso, o sea, sino es, vive eso para equilibrar y mantener en armonía absolutamente todo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, a nivel más material, si yo actúo de un modo y se intensifica la respuesta que me viene, me servirá para crecer más aún y para poder ver más. Por eso una persona que tiene más desarrollo de la consciencia, sus respuestas ante las cosas son mucho más intensas y más grandes, porque ha aprendido a ser más fina, su mente, su parte egoica, ha aprendido a ser más fina y a ver más en los pequeños detalles. Entonces, cuando deja de cumplir la ley de la naturaleza, la ley de la armonía, la ley del amor, la ley base del espíritu, de la vida, la respuesta viene más intensa para poderlo ver más fácilmente. Y a otro nivel más superficial, desde otro punto de vista o desde otra consciencia, con un ejemplo práctico que yo viví. Cuando actuaba desde de oca en oca y tiro porque me toca con los chicos, sobre todo de los primeros, de jovencitas así, que te entra más el concepto del ego, de la mente, en que criticas más a la otra persona en vez de buscar entender y sentir a la otra persona, y que intentas más que se te respete y que se te entienda a ti, que esforzarte en respetar y entender a los demás, pues resulta que dejas una relación o se acaba una relación y piensas o estás deseando que la relación sea de otro modo. Y después, el día de mañana tienes otra relación y no hay un problema con ese tema que lo había con la anterior, pero hay un problema con este otro tema que todavía te afecta o te duele más o tiene unas implicaciones mayores. Y coges y dices, no quiero tener nada que ver con esto. Y da igual si tú paras la relación o la para el otro, el caso es que se para. Vas con otra relación. Y lo que ocurre es todavía mayor. Yo, personalmente, lo que yo viví es, fíjate, y aquel primer novio que tuve era un santito total, era un encanto, no sé por qué. Se rompió la relación, sí, era maravilloso, con las movidas que luego he tenido después con otros, que cada vez estaba como más enferma la persona, parecía más limpio por fuera, pero luego había problemas más serios dentro, ¿no? Pues eso es algo que yo creo que todos de cierto modo lo hemos visto en los demás o en nosotros mismos o en las relaciones, ¿no? Que una cosa, si no se limpia, si no se soluciona, si no se entiende, si no se aprende a ver esa cosa con todas sus finuras, con todos sus matices, la vida te lo pone otra vez, pero
más intensificado. Y si te sigues ciega, te lo vuelvo a poner más grande. Y si sigues ciega, te lo pueden a poner más grande, hasta que ya, por muy ciega que seas, te deslumbra. Y ya dices, wow, todo lo que hay aquí. O como cuando uno comienza a meditar o a volcarse en un camino espiritual, y al principio empieza con mucha ilusión y luego llega un momento que dices, Dios mío, la de porquería que hay aquí, estoy enfangada hasta aquí, estoy en arenas movedizas, o sea, yo que me creía que estaba relativamente bien, anda que no tengo aquí, ¿no? Pues es algo así. Entonces, a ver, porque ¿tiene un guión o plan de vida? Sí, cuando uno surge en el nacimiento, tiene una dirección de plan de vida acorde a la respuesta de todo eso anterior. Entonces, y acorde a todo lo que ya surge, empieza como una hoja en blanco, en la semillita, pero esa hoja en blanco enseguida está remarcada por todo lo que va cogiendo y todo lo que va captando desde el primer instante. Entonces van creándote una serie de respuestas. Pero ¿eso implica el tener que vivir la experiencia que sea dramática o sufrimiento? Sí. Pero siempre hay una vía. Por eso también en muchos senderos espirituales, bueno, yo supongo que será en todos los senderos espirituales, pero como no me conozco todo, pues digo en muchos. En los senderos espirituales que yo conozco, siempre te dicen en el momento que llegas a la unidad con Dios, al desarrollo del ser, al desarrollo de la consciencia, sales de ese sufrimiento. Estás por encima de ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque en ese momento conectas con tu espíritu, con el espíritu que conforma absolutamente todo, y eso no implica que deje de haber sufrimiento en la vida. Eso no implica que deje de haber sentimientos de empatía hacia otros sufrimientos. Implica que se ve y se vive la armonía en absolutamente todo y se entiende desde otro modo y se percibe y se siente la vida de otro modo. Entonces, cuando uno empieza a vivir desde ahí, desde el espíritu, pues, que me estoy ahora acordando que también ahora que estoy hablando del espíritu y del cristianismo, pues por ejemplo cuando hablaba del sonido y la luz, el sonido, por ejemplo, en el cristianismo es el verbo, ¿no? Y cuando reciben la llama del Espíritu Santo y empiezan a escuchar, empiezan a ver los discípulos. Ahí han recibido en el Espíritu Santo. Pero no es que hayan recibido el Espíritu Santo, sino de repente su Espíritu Santo predomina la parte pura en el ser. Estás ya en conexión, ya ves todo desde otro lado, ya entra en conexión. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues que puedes salirte de todo eso. Estamos como con una línea programada. Tenemos un destino, pero también tenemos un libre albedrío, que en un nivel de conciencia más material o menos desarrollado, ese libre albedrío es cómo tú interpretas las cosas. Alguien en el metro, cómo tú reaccionas ante las situaciones. Alguien en el metro, en un transporte público, una mujer con un tacón así de largo y en punta fina, me pisa el pie, puedo reaccionar con agresividad, con ira o con, fíjate, la vida siempre me maltrata o estoy hasta las narices de todo. Puedo reaccionar desde, te duele, pero a la persona dice no pasa nada o presta más atención, o puedes vivirlo como
como, yo qué sé, mira, esto me ha ocurrido porque tenía el pensamiento en esto negativo y la vida me ha traído, el espíritu, el ser me ha traído aquí al cuerpo físico, ¿no? Como, hey, ¿en qué estabas pensando? Puedes vivirlo como que te han devuelto un sufrimiento que tú has hecho y entonces decir, ay, gracias por haberme pisado, ¿no? Ahora estoy más limpia, ahora puedo vivir con mayor plenitud. Puedes entenderlo de muchísimos modos con tu conciencia. Entonces, ese pequeño detalle hace que tu libre albedrío responda así, así o así. Y acorde a cómo responda, vendrán otras cosas. Todo ello, ese responder desde aquí, desde ahí, desde allí, es acorde a tu ego, acorde a tu mente, especialmente mientras todavía no estés en conexión plena con tu espíritu. Pero es tu espíritu el que permite que tu mente piense así para solventar otras cosas anteriores o entre medias que están ocurriendo y que pueda haber un equilibrio, un balance y una armonía final. Y sobre todo es tu espíritu el que permite que pase eso para que aprendamos a vivir desde la conciencia, para que abramos los ojos, el ojo y los ojos. Entonces, aquí comentan una respuesta que le dan a Juancar y que Juancar me manda. Tu espíritu entonces es el que quiere experimentar, violar, dañar y hace todo el mal o lo que sea, y que la gente espiritual acusa el ego, pero no es el ego. Es el espíritu el que hace y deshace, quien manda en tu vida y que crea tu realidad. Depende desde dónde lo miramos, ¿no? Como he comentado antes. Por un lado, sí, desde un punto de vista, desde un ángulo, ¿no? Sí es el ego el que quiere eso, es el ego el que veo este objeto o veo a esta persona y ¡pum!, me abalanzo como ella, como un depredador o depredadora sexual, ¿no? Porque aquí hablan, bueno, de depredador, pero las mujeres, anda que no son depredadoras sexuales también, ¿no? Y juegan con ello, con su cuerpo físico y su imagen. Entonces, para mí eso es también depredación sexual. Se busca algo concreto actuando así, que puede ser diferente a lo que busca el sexo masculino cuando deprava sexualmente, cuando actúa como un depravador sexual. Y esta aclaración lo hago para que no se me alteren y me califiquen de machista o feminista o lo que sea, ¿no? Es una forma de hablar que tengo que hablar de algún modo y no voy a estar siempre matizando en doble todo. Os tiraríais el doble de tiempo viendo el vídeo, o menos de la mitad, porque acabaríais hasta aquí. Entonces, el espíritu es el ego el que está depravado, el que quiero esto y actúo acorde a eso. Pero es el espíritu el que hace que eso se equilibre y acabe yendo a una armonía global. Nosotros como seres humanos, personitas pequeñitas, cuando estamos en el cuerpo físico vemos todo desde el aquí y ahora. Entonces, por un lado, el mal necesita del bien, porque el mal no es capaz de verse a sí mismo, no es capaz de reconocer la maldad en sí mismo. Y esto también lo hemos vivido absolutamente todos en nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas pensando que las hacíamos bien? Con el tiempo, con los años, con el desarrollo de la conciencia, vemos, anda que no metí la pata aquí, o anda que no fui negativa y destructiva y desarmoniosa y 100.000 cosas. Cuando dije esto, cuando hice esto, en esta época de mi vida, en esta cosa, con esta persona, en este trabajo, lo que sea, ¿no? O esta época que pensaba esto. Y muchas veces
podemos ver más y decimos, ¿y cuánto mal, cuánto daño traje a mi vida, a mis emociones, a mi mente, a mi derredor, por esa cosa que hice? Esa es la grandiosidad del ser humano, la capacidad de ver cómo actúa la mente, cómo actúa el ego, y de poder vivir desde el espíritu, y cada vez vive más y más desde el espíritu, gracias a las reacciones que provoca las actitudes de la mente y del ego. Entonces, en muy cortito, ¿existe el espíritu? Sí, es lo único que existe. Este es depravado, este está enfermo, tal. Este es puro, pureza total y conforma absolutamente todo. ¿Cómo se materializa? De un modo puro y de modos menos puros. En la forma menos pura, menos intensa, es la forma de equilibrar para volver todo a la misma ley. Al final es como una ley que equilibra y armoniza todo. Y en esa ley que equilibra y armoniza todo es donde, desde nuestra percepción más material, más física, humana, física, vemos esa desarmonía, esa depravación, todo ese daño, bien y mal. Y que mientras sigamos actuando desde ahí, siempre la vida nos irá respondiendo desde ese bien y mal hasta que se pueda vivir y ver desde el espíritu. No, espero que no te haya vuelto loca o te haya vuelto loco con mis explicaciones un poco desastrosas, ¿no? Pero bueno, hago lo que puedo. Genial si me ofreces tus comentarios y desde ahí sobre todo intento aprender a explicarme mejor, que me siento un poco desastrosa con este vídeo explicándome. Y también si hay algo que te rechine o que no te encaje, me encantará que lo comentes bajo el vídeo. Voy a estar muy pendiente de este episodio del programa de Amor y Vida TV, por si genera malentendidos o otras preguntas, poderlas aclarar, porque me parece un tema tan bonito y tan interesante y tan importante para poder vivir en ese relax, en esa apertura del corazón, en ese desarrollo de la tolerancia y del amor, que vamos, que creo que pueden salir muchos otros episodios del programa Amor y Vida TV gracias a este de Juancar. Estimúlame a ello y coméntame tus contrapareceres o tus preguntas o tus rechinar de todo esto que acabo de comentar, ¿vale? Y lo más importante, disfruta de ti mismo, de ti misma, disfruta de esparcir tu amor hacia los otros seres, tu armonía interior hacia los otros seres, y recuerda siempre que juntos crecemos en conciencia y alegría y vivimos para amar. Te espero dentro de unos días. ¡Chao!